Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su tiempo devocional. Soy el pastor William Urbano y somos la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional. Sean todos bienvenidos. Continuamos con lo que son las 7 cosas que son abominables para Jehová, para nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a ver una que se encuentra en la segunda parte de Proverbios capítulo 6, versículo 18. Vamos a volver a leer todo el versículo. Dice lo siguiente: el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Justamente este último es el que vamos a revisar, los pies presurosos para correr al mal. ¿Pero a qué hacemos referencia con los pies presurosos para correr al mal? Sencillamente con aquellas personas que, teniendo la oportunidad tanto para hacer lo bueno como para hacer lo malo, escogen en primer lugar, siempre tratan de ir lo más rápido posible a lo malo. Esto me hace pensar en muchos casos cuando se tiene la etapa de los adolescentes y de la rebeldía, simplemente por el hecho de querer llevar la contraria, siempre van a intentar hacer lo opuesto. Aunque no lo crean, muchas veces ocurre esto con nosotros, los hijos de Dios. En lugar de querer escuchar y hacer la voluntad de Dios, tratamos de ir a hacer exactamente lo opuesto, quizás por querer manifestar nuestra opinión o nuestra libertad, o querer controlar nuestra propia vida, sin ceder realmente el control y la autoridad a nuestro Dios. Pero para entenderlo esto a la luz de la Biblia, para poderlo revisar según la profundidad de la palabra de Dios, yo les invito que vayamos a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 16. Aquí podemos ver que habla ya de un tiempo posterior a lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora estaban en el desierto, habían sido liberados por Dios. Dios estaba cumpliendo su promesa, pero en lugar de estar ellos firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes siguiendo a Moisés, en su corazón estaban aún arraigados al pasado y lo que hacían era protestar. Vamos a leer para poder comprender. Éxodo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 2 hasta al versículo 4. Y dice la palabra de Dios: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Me parece extraordinario cómo aquí, a pesar de que el Señor los había liberado, ellos enseguida buscaron una razón para protestar, una razón para poner una queja, una razón para venir y extrañar lo que era el pasado. Incluso podríamos decir que en su corazón estaba el anhelo de volver al pasado, a la esclavitud, de correr a lo que estaban antes, con tal de poder saciar una necesidad que tenían en ese tiempo, necesidad biológica, hambre, lo que pueda ser. A veces nosotros como hijos de Dios podemos venir y correr al pasado, correr hacia atrás, correr a hacer lo malo, y debemos ser muy cuidadosos, siempre alertas de qué cosas nosotros nos permitimos aún pensar o hacer, si estamos volviendo para atrás, si es lo que le agrada al Señor o no, si nuestros pies están esforzándose por caminar en los caminos de nuestro Señor, o si quieren venir y correr hacia el pecado. También, para poder hacer un mayor énfasis, les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4.
Y dice la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Me parece extraordinario cómo el Señor se había movido grandemente en la vida del pueblo de Israel, cómo los había librado, cómo durante mucho tiempo les proveyó el alimento, el pan, cómo los había levantado, cómo los libró de tantos peligros que había en el desierto, cómo abrió los mares, pero aún así el pueblo corrió a buscar lo que conocían, los dioses ajenos, y decir sencillamente con un Dios que podían ver con algo físico: este nos libró, cuando no era así. A veces como hijos de Dios ponemos nuestra esperanza sencillamente en lo que podemos ver, en lo que podemos controlar, pero lo cierto es que eso no tiene realmente nuestra salida, nuestra salvación o nuestra esperanza. Es Dios quien nos libra, y nuestros pies a donde deben correr es a un lugar donde podamos estar de rodillas delante de Él, cercanos a su presencia y no apartados y lejos. Esa es la palabra y el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida, en cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores, y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos